en las luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Cuando nosotros queremos orar y el enemigo trae pensamientos y te tira dardos, ¿para qué oras? No pasa nada. Ya has orado mucho y no está pasando nada. Es porque algo pasa. Porque si no pasara nada, no se preocupara de decirte que no. Pero porque sabe que algo pasa, te quiere desanimar. La enseñanza de esta mañana es cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué pasó? Lo vamos a leer, pero dice que cuando él oraba, su rostro se transfiguró. Me recuerda a mí cuando Moisés subió para recibir las tablas. ¿Qué pasó cuando bajó? Su rostro brillaba, no podían ni verlo. Cuando Moisés se dio cuenta, entonces puso un velo. Cuando nosotros oramos, algo pasa. Hermanos, las oraciones no se quedan aquí en el techo, porque como te dije al principio, el que pagó el precio en la cruz del Calvario está vigente. Y todo, dice la palabra, todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Lucas 9 del 28 al 36. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como a 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué pasó cuando oró? La apariencia del rostro se hizo otra. Hermanos, y cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor en oración, y cuando nosotros no buscamos el rostro del Señor en la palabra, nuestro rostro también cambia, déjame decirte, y no se pone nada bonito. Hermanos, si nosotros nos tomamos el tiempo en la mañana, unos minutos para orar al Señor y decirle, Señor, pongo mi día en tus manos, hace la diferencia. La apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vieron la gloria de Jesús. ¿Qué vieron? La gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron ¿qué? ¿Qué tuvieron? Temor. Al entrar a la nube, ellos tuvieron temor y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, nuestro rostro cambia. La tristeza se convierte en gozo. Porque sabemos que si dejamos que la tristeza se quede en nuestro corazón, hermanos, puede llevar hasta la muerte. Si el enemigo nos trae un pensamiento negativo, sí, tal vez nos va a afectar por un ratito. Y nos va a entrar temor, nos va a entrar tristeza, nos va a entrar angustia. Pero la palabra nos dice qué decir al respecto. Y si tú estás en tu trabajo y estás en un área con familia que no conoce al Señor, estás en un lugar difícil donde tú no puedes ir a arrodillarte, déjame decirte que dentro de ti, en tu corazón, tú te puedes conectar con tu mente en el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Espíritu, dice la Biblia, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el que vive en ti, hermanos, y vive en mí. Cuando usted respira el aliento de vida. Respira el mismo Espíritu que Dios nos dio. Y cuando nosotros exhalamos, sale todo lo malo. Deje ir lo negativo, deje ir la tristeza, deje de ir la angustia, deje de ir todo lo que le está ocasionando, irse para abajo y no buscar el rostro del Señor. Cuando nosotros nos metemos a la palabra y buscamos el rostro del Señor, nuestro rostro va a cambiar y va a ser diferente, hermanos. Vamos a traer un ambiente diferente
a nuestros hogares. Esta guerra que tú estás peleando, tus hijos no la van a batallar, porque nosotros somos ejemplos. Dice la Biblia que somos cartas abiertas. Nuestros hijos nos ven cómo reaccionamos, hermanos, ante las dificultades. El Señor nos entiende cuando nuestro corazón se lastima y uno de nuestras familias se adelanta. Pero ¿sabes qué? La tristeza no se debe quedar en tu corazón. Y ¿sabes otra cosa? No tenemos que tratar de entenderlo, porque nuestra mente no puede comprender. Cuando Jesús se fue a orar en el monte Getsemaní, dice que el sudor salía como gotas de sangre. Hermanos, cuando Él hizo tanto esfuerzo, ¿sabes por qué? Muchos dicen, es porque iba a sufrir vergüenza, es porque iba a cargar todos los pecados de la cruz. No, ¿sabes por qué? Porque iba a haber separación entre Él y su Padre. Porque el Padre no podía ver el pecado, iba a estar todo sobre su Hijo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Somos más que vencedores en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y cuando derramó la última sangre, Él dijo, está hecho. Todo, ¿qué necesitas? Está hecho. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos entender, pero el Señor sí las entiende. Cuando nosotros decidimos entrar a la presencia del Señor, hermanos, no dejemos que nada, ningún pensamiento nos quite de entrar a la presencia del Señor. Tenemos nosotros que, hermanos, doblar la rodilla y decir, Señor, aquí estoy buscando tu rostro. Si usted se va al libro de Malaquías, es el último libro antes del Nuevo Testamento. Y es uno de los últimos versos. Dice, es en el capítulo 4, en el verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Mateo también habla de la transfiguración de Jesús. Elías, dice que los discípulos entendieron que Elías era Juan el Bautista. Ese fue el Elías. Porque dice que el mismo espíritu, así dice, el mismo espíritu, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. ¿Y qué dijimos al principio? El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que está ¿en dónde? En nosotros. Hermanos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, dice un canto, yo danzo como ¿quién? Como David. Hermanos, no tenemos temor de hacer nada. Cuando el Espíritu de Dios venía en los tiempos de Daniel, cuando él fue encerrado en el foso de los leones, fue cerrada la boca de los leones. Daniel sabía en quién confiaba. Cuando David enfrentó al gigante, David sabía en quién confiaba y él derrotó al gigante. Cuando la reina Esther se presentó al rey, cuando no se debería de haber presentado porque podía perder la cabeza, pero el pueblo de Israel estaba en peligro, ¿qué creen? ¿Quién cree que le dio el valor? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da el valor para seguir adelante cuando nosotros sentimos que no podemos, hermanos. Es solamente el Espíritu de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dijo, yo no los dejo solos. No estamos solos. Es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha hecho sentir a los cristianos. Hay mucho desánimo ahorita, hermanos. Hay mucha gente que tiene temor de regresar a las iglesias. Hay muchas iglesias que se han estado cerrando. Pero es el mismo Espíritu. Entonces, si Jesús está en nosotros, ¿qué temeremos? Si el temor viene y toca tu puerta, hermanos, tenemos que recordar de quién somos y quién está con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que salir a la calle, pero ¿sabes qué?
en la calle y libres, en el trabajo y libres, en nuestra casa y libres, en la iglesia y libres. Hay libertad, hermanos. Eclesiastés 9, del 4 al 6, dice así: aún hay, ¿qué? Esperanza. Hermanos, aún hay esperanza. Esta mañana vengo a recordarte y el Señor nos recuerda que aún hay, ¿qué? Esperanza. Con lo que yo te quiero dejar es esto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Vivos. ¿Sabes por qué? Pues ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y tenemos que recordar que si Cristo vive en nosotros, hermanos, estamos muertos a este mundo. Nos tenemos que meter cada día en la palabra y buscar el rostro del Señor, hermanos, porque cuando nosotros nos metemos en la palabra y nos metemos a orar, ¿qué dijimos que cambia? Nuestro rostro. Dice que la sonrisa hermosea, ¿qué? El rostro. Dice: el que esté falta de sabiduría, ¿qué? Pídala. Y también que si queremos más fe, ¿qué podemos hacer? Señor, aumenta mi fe. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, eres el que trajiste esta palabra en esta mañana. Te honramos en esta mañana. Te damos gracias. Gracias porque no nos dejaste solos. Nos dejaste un consolador, un maestro, un amigo, nuestra ayuda, al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos recuerdas que hay esperanza. Gracias que en esta mañana nos recuerdas que en ti hay libertad. Gracias, Señor, que nos recuerdas que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Y durante la semana, cuando quiera venir el desánimo y toque la puerta de nuestro pensamiento, podamos decir: hay libertad, yo soy más que vencedor en aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, y Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Si nunca has hecho esa oración de decir: Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo quiero que el mismo Espíritu que estuvo en ti cuando resucitaste de los muertos esté en mí. Y eso empieza aceptándole a Él como Jesús, como tu Salvador y tu Señor en tu corazón. Así es que di esta oración después de mí. Y di: Padre, gracias por enviar a Jesús, por morir en la cruz por mí, por mis pecados. Perdona mis pecados. Lávame hoy. Lléname con tu Santo Espíritu. Jesús, gracias. Sé mi Señor y mi Salvador. En tu nombre te doy gracias, Jesús. Amén.